de La Habana, yo soy el blanco más guapetón. ¡Mentira! Yo soy el más cumanchero que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas con este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam 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 pam. Negra, mueve la cintura. Muévela, Negra, salta para atrás. déjame sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo Con más. este rico ritmo vamos todos a bailar. Negra, mueve la cintura. Pero que muévela. Negra, salta para atrás. Cumba, cumba. Y nuestro programa 360 se encuentra en esta ocasión en la ciudad de La Habana, en Cuba, donde vamos a analizar la perspectiva histórica del libertador Simón Bolívar, quien hace algunos años fue catalogado por la BBC de Londres como uno de los personajes más importantes de la historia universal, por encima inclusive de Alejandro Magno o el propio Cristóbal Colón. A esta hora nos acompaña en nuestro programa 360 Álvaro Verdes Tribón, quien es precisamente director de la Casa Museo del Libertador Simón Bolívar. Bienvenido. Gracias, Bori, por tu invitación. Cuéntanos qué tenemos acá atrás. Bueno, pues esta edificación, que es del siglo XIX, hace 26 años se convirtió en la Casa Museo Simón Bolívar de La Habana, pertenece a la oficina del historiador y se preocupa por la promoción del pensamiento del libertador Simón Bolívar y por también divulgar todo el acervo cultural de Venezuela como patria del libertador y también de todos los países bolivarianos y mucho más allá de las fronteras bolivarianas y extenderse hacia toda América Latina, a la patria grande como el libertador tantas veces la nombrara y luchara por la integración de los pueblos. Háblanos un poco de esta edificación. Tenemos entendido que forma parte de las edificaciones históricas de La Habana Vieja. Sí, justamente estamos enclavados en el centro más antiguo de la ciudad de La Habana, próximo a cumplir el 500 aniversario. Y esta edificación, aunque sus cimientos datan del siglo XVII, ya la semblanza actual es de un palacete neoclásico del siglo XIX, de primera mitad del siglo XIX, 1807, 1811, aunque la imagen actual data del año 1882. Posterior a un incendio, se le dio ya esta imagen después de una restauración y ha pasado al siglo XX con diferentes tipos de funciones. Funcionó como embajada, funcionó como oficinas públicas, hasta convertirse en una casa, una ciudadela, una casa multifamiliar, hasta el año 1991, que junto con la Embajada de la República de Venezuela, pues entonces la oficina del historiador impulsó el proyecto de abrir en La Habana, como ciudad cosmopolita, como una ciudad abierta al mundo, un espacio donde homenajear al libertador de América, que también tuvo en cuenta en su pensamiento, en su proyección, incorporarnos al proyecto emancipador, pero diferentes cuestiones históricas y circunstancias concretas nos separaron del proceso independentista. Tú como historiador cubano, ¿cuál es la visión que tú tienes de Bolívar? Bolívar siempre será para los cubanos el libertador, sobre todo el hombre del cual Martí, nuestro apóstol, si no bien el padre de la patria, pero una de las figuras que más llena la independencia de Cuba, fue su suministro ideológico fundamental en cuanto a proyección internacional se refiere, y en cuanto a sentimiento humanista y en cuanto a proyección también independentista. Bolívar fue clave en el pensamiento de José Martí. Tanto para cada cubano, yo creo que Bolívar es una figura también padre, es una figura no solamente que se ha dedicado, que se proyecta como un héroe de repúblicas ajenas, de repúblicas extranjeras, aunque sean vecinas y hermanas, sino también que forma parte de nuestra propia historia. Y ahí encontramos también conspiraciones internas en el siglo XIX que querían formar parte del proceso emancipador. Tenemos todos los intentos de Bolívar en el año 1826 como momento cumbre de traer la independencia a Cuba en el Congreso de Panamá. Todos esos intentos frustrados se han quedado también en el corazón del pueblo cubano, ¿no? Y el pueblo cubano se ha hecho partícipe de ellos. Por lo tanto,
los últimos 20 años también de hermandad con el pueblo venezolano, con el proceso encabezado por el comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Maduro, pues también han hecho estrechar estos lazos y acercarnos mucho más a la figura del Libertador. Las personas que visiten la Casa Museo del Libertador Simón Bolívar, ¿qué van a encontrar? Disímiles cosas, pero sí van a encontrar evocaciones, alegorías, metáforas a él y sobre todo a todos los países que él liberó. Eso es importante, ¿no? No hay que venir a buscar al Libertador como se puede ir a buscar en su casa natal. Hay que buscarlo desde la ciudad de La Habana. Y eso es lo que te invito ahora, por favor, a que me acompañes para mostrar las instalaciones. Vamos a hacerlo. Boris, te he traído a este espacio, primeramente, porque es fundamental para la historia de la Casa Simón Bolívar de La Habana. Alberga la colección Bolívar Humanado, una muestra realizada en pequeñas figuras de barro policromado, realizado por la artista trujillana Glenda Mendoza, quien desde el año 1987 comenzó a diseñar estas figuras para un animado venezolano. Y en el año a partir del año 91 fueron trasladados hacia Cuba con el fin de inaugurar esta casa y que fuese la muestra fundacional. La colección es un recorrido por la vida del Libertador, quebrando esa visión unilateral que lo ubica solamente como héroe, como prócer, como prácticamente un semidios. Desmonta a Bolívar de un pedestal y lo acerca a un ser humano común que en determinado momento de su existencia pues se trazó objetivos grandiosos, como fue el luchar y el entregar su vida a la independencia de su patria y también de todos los países que hoy actualmente se conocen como los países bolivarianos. Es una muestra riquísima, disfrutable, tanto para niños como para adultos, por la suspicacia de cada una de las piezas que la componen y el realismo, sobre todo, que se muestran en ellos. A veces algunas son irónicas, otras son tiernas, pero se muestra desde el Bolívar niño, al Bolívar huérfano, al Bolívar casado, al Bolívar viudo, al Bolívar amante, al Bolívar finalmente libertador, al Bolívar agonizante y al Bolívar plaza, al Bolívar pedestal, al Bolívar que hoy veneramos en cada uno de los parques del mundo donde se han erigido monumentos al Libertador. ¿Cuál ha sido la receptividad del público ante estas obras? ¿Cuáles han sido las que han gozado de mayor predilección por parte de los visitantes? Creo que de las más importantes, de las más aceptadas e identificadas con el público, se encuentran las que marcan el movimiento del momento del nacimiento, los primeros años de la vida del Libertador. El Bolívar que engancha con piojos, el Bolívar que juega en la bañera con sus esclavas, el Bolívar que es amamantado por sus esclavas. También el Bolívar amante, las que muestran esa relación con Manuela Sáenz, la gente la disfruta muchísimo. Y en el caso particular de usted como director de esta casa museo, ¿cuál es la que más le gusta? Me encanta una donde Bolívar está a caballo, se llama así, Bolívar a caballo, que es prácticamente una imagen tradicional del Libertador. Y otra, el momento de la agonía del Libertador, que también es un momento que la autora logró sintetizar muy fuerte, y tanto en el rostro del agonizante como en el rostro de su acompañante se ve ese momento de tragedia en la muestra. Me encantaría que a continuación me acompañaras al segundo piso de la casa para que disfrutáramos también de los espacios que tenemos montados. Boris, no podíamos pasar por alto visitar esta sala dedicada a Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, una figura clave dentro de la figura de Simón Bolívar, que no solamente como hombre, sino también como independentista. Sabes que Manuela, una vez que conoció al Libertador en junio del año 1822 en Quito, pues se convirtió en confidente, en su compañera fiel, en archivera, en guardaespaldas, en todo lo que una mujer entregada
a una idea y a un hombre pudo haber hecho en la época. Una mujer totalmente transgresora, rebelde, que quebró los cánones que para una femenina estaba destinados en la época. Esta sala hace un recorrido por las diferentes etapas de Manuela, desde que Manuela se incorpora a la conspiración separatista, desde que es condecorada con la Orden El Sol del Perú por el libertador José de San Martín, finalmente el encuentro con Bolívar en el año 1822, esa referencia al amor que los unió por muchos años, a pesar de que lograron estar juntos un breve tiempo, prácticamente en 8 años, pudieron compartir apenas un año, si unimos todos los días de esos 8 años, y finalmente su destierro en Paita, en Perú, luego que el libertador muriera y que los gobiernos de Venezuela, de Colombia y de Ecuador no la admitieran, y haya sido exiliada en el pueblo costero de Paita, donde murió dedicándose a bordar, a vender panecillos, a transcribir, a traducir libros, postrada en una silla, y esa gran mujer que fue además descendiente de una familia importante. La sala es una síntesis de la vida de Manuela, pasando por 4 etapas fundamentales. Desde que se incorpora a la revolución separatista, a la conspiración separatista, en Lima, donde conoció al libertador José de San Martín, que la ordenara caballeresa del sol. Desde que conociera a Bolívar, ya siendo una mujer importante dentro del mundo de la independencia, en el año 1822. A propósito de esta casa Museo Simón Bolívar, también hay otros salones en los cuales hay exposiciones importantes. ¿Pudiese por favor comentarnos cuáles son y en qué consisten? Creo también importante visitar y hacer uso de la biblioteca Simón Rodríguez, su maestro, una biblioteca con un fondo riquísimo en temática bolivariana y en literatura latinoamericana en general. Más recientemente hemos inaugurado la Sala Bolivia, hija predilecta, dedicada a la cultura boliviana, donde actualmente tenemos una exposición fotográfica relacionada con las empresas estatales que el gobierno de Evo Morales ha logrado fundar en estos 15 años de gestión gubernamental. Desde los yacimientos de hidrocarburos, desde los proyectos sociales en temas de salud, de educación, todos los beneficios que a nivel de sociedad se ha logrado obtener a partir de la inversión de los ingresos que se han podido obtener de estas empresas estatales. Y aledaño, una sala pequeña también dedicada a la artesanía boliviana, que sabemos que es riquísima, dado todos estos contrastes geográficos y culturales que tiene Bolivia como un estado plurinacional de 36 naciones dentro de una misma frontera. Bien, ustedes lo han escuchado entonces al director de la Casa Museo Simón Bolívar de la ciudad de La Habana, quien muy amablemente ha compartido con nosotros este magnífico lugar que rememora y mantiene viva la esencia y el legado del libertador Simón Bolívar. De esta forma, y desde acá, desde la ciudad de La Habana, finalizamos esta parte de nuestro programa 360. Pero usted que nos está sintonizando, por favor, no cambie de canal, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.